Padre nuestro, te damos gracias por tu eterna misericordia sobre cada uno de nosotros, porque nos has sacado del fango del pecado, Señor. Padre, ayúdanos a que nos acerquemos a ti con un corazón limpio, con obras de amor en nuestras manos, Señor. Permítanos caminar en integridad, sabiendo que a pesar que se murmure, que se hable, que se diga, sea nuestra conciencia sopesada a través de tu Espíritu Santo, la que termine, Señor, saliendo a flote. Que lo que se diga acá, Señor, Padre eterno, sea con el objetivo de edificarnos, de caminar en la fe, de ser mejores y de poder llegar cuando estemos delante de ti, Señor, en aquel día del juicio, en el que tenemos que dar, Señor, fe de nuestras acciones. Que no solamente llevemos, Padre, la insignia del Cordero, que es lo único que podemos llevar delante de ti, pero que a pesar de eso, Señor, también llevemos la conciencia de que hemos dado conforme tú nos has dado, Señor. Y en esa medida nuestros talentos puedan ser nuevos galardones y nuevas coronas allá en la tierra que nos has preparado, Señor. Gracias te damos que lo que se diga aquí permanezca no solamente en nuestro corazón, sino en nuestras acciones, Padre, y que no sea para reñir, que no sea para confrontar, sino para que podamos comprender cuán ancho y profundo son los misterios, Señor, de tu palabra y de tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, así sea. Amén. Amén. Capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Veníamos hablando del Pentecostés, lo que significaba la palabra Pentecostés, los 50 días después de Pascua. Hablábamos de quiénes eran los hombres piadosos, judíos piadosos, que venían desde afuera a residir en Jerusalén. Recuerden ustedes algo que ustedes van a escuchar mucho, sobre todo en Pascua, los que van a la Eucaristía, los que van a misa, van a escuchar mucho decir a los sacerdotes en medio de la homilía. Algunos dirán que los que llegaban a la Pascua eran personas, el día de Pentecostés eran todos los que llegaban de afuera a la Pascua, los de la diáspora. Pero de acuerdo al texto que nosotros vemos acá, es más fácil pensar que eran personas piadosas que eran de la diáspora, pero que ya habían tomado residencia en Jerusalén, por lo que nos dice Lucas. Lucas nos dice hombres piadosos que eran extranjeros, pero estaban siguiendo algún curso con algún rabino, estaban aprendiendo y se mudaban a Jerusalén durante algún tiempo. Entonces, porque es como, a veces hablamos muy tranquilamente, para no entrar como en las profundidades de la palabra, a decir que eran personas simplemente que venían de afuera. Y no está mal en decirlo, pero simplemente era como una pequeña aclaración. Y recuerden que la Pascua se celebraba de dos maneras. La fiesta de Pentecostés se celebraba de dos maneras. Una manera era celebrarla inmediatamente un sábado. Es decir, ellos calculaban que en esos 50 días ellos acomodaban en el calendario para que les cuadrara un Shabbat, un día de reposo, por aquello de la interpretación del Éxodo. Eso lo hacían los saduceos. Los fariseos simplemente decían que cuando cayeran los 50 días después de la Pascua, fuera cualquier día que fuera, ese día se iba a considerar como un día de reposo, es decir, como un sábado, así fuera miércoles o así fuera domingo. Esa posición fue la que terminó cobrando, digámoslo así, como más fuerza dentro del mundo judío, y fue la que terminó reinando, y esa costumbre fue la que ya después de Cristo, ya en los primeros 50, 100 años de la cristiandad, gobernó sobre el pueblo judío, o sea, la posición farisea. De hecho, por esa la confusión en el día de la muerte y la resurrección. Claro. De Cristo. Porque si ese día se celebró la Pascua según saduceos o según la Pascua según fariseos. Pero los fariseos en la época de Jesús gozaban de mucho prestigio. Los fariseos. Jesús los desprestigia, obviamente, en la confrontación contra la pureza de nuestro Señor, pero... Santumán.
Ahora sí. Ok. Buenas noches. Vamos al... Ahora simplemente, eso simplemente como un recordatorio de pequeños eventos, ¿cierto? Que había contado, como ciertos detalles para que no se nos escape. Cuando llegó el día de Pentecostés, estando todos juntos en un lugar, se produjo de repente un ruido del cielo como el del viento impetuoso, que invadió toda la casa en que residían. Aparecieron como divididas lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos, quedando todos llenos del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. No dice Espíritu Santo. ¿Okay? A veces uno es impersonal y el otro es personal. Si yo digo de Espíritu Santo, estoy hablando de un objeto, ¿cierto? Si yo digo de él, ya le estoy atribuyendo personalidad, ¿no? Entonces, hay personas que a veces nosotros escuchamos hablar en el coloquio cotidiano, escuchamos hablar personas y dicen lo siguiente, es que en una reunión pidamos Espíritu Santo. Y entonces Pablo dice, no, pues pidamos pollo. Y eso dice la Exactamente. vamos a el pollo. Es el Espíritu Santo. Es él. En ningún pasaje del Nuevo Testamento se le trata al Espíritu Santo de Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Pido Espíritu. Él. Diga que venga el Espíritu Santo. Es que es una persona. Él. Usted no dice, llegó papá, no, llegó el papá, llegó mi papá. ¿Por qué? Porque se le atribuye personalidad, ¿no? O sea, pasa de ser una cosa a ser alguien. A ser persona, a tener atributos de personalidad, ¿no? Porque dice, se llenaron todos de Espíritu Santo. La llave, botella. La incinero. La mía también dice, la de Memo. La mía Todos de Espíritu Santo. Una Biblia hereje Una Biblia hereje, ya no. No, el texto, Según el Espíritu. Abajo dice el Espíritu. abajo, Tenía hambre el que lo otro escribió. No, esa que es así se dice. Sí, bueno. dime. ¿Qué es antes? No. No, porque se puede conjugar así. ¿De él o de él? Válido, es válido. Vamos a aprovechar que nadie está prestando atención. Mire, quiero poner. Nadie está prestando atención. Corre. Mi primer día no puedo estar. Qué juicio tan universal. Sí. ¿Qué más sí? Súper diplomática. ¿Cómo que mío? Vengan a Titi. Andrea sí, ¿dónde estaba la acción? Ya los paso. Yo fui inteligente. Ay, Andrea, ¿dónde están las servilletas? Yo dije, se acabaron. ¿Dónde están las servilletas? ¿Dónde están las billeticas? Se acabaron. Ey, muévanse que ya empezó la clase hace años. Todo eso queda en el audio. Yo le dije a Seba. Eso está quedando grabado. Dani, es que yo le dije a Seba que yo me iba a hacer en la La versión Mariana. Lo dañé. La otra Mariana. Pues yo creo que no. ¿Qué pasó? Pausa. Pausas pausadas. Funciona así, pues. Pausarlo y. Y se peinan el mismo día para caer igualito. 2 por 1. 2 por 1. Bueno, Y Mariana. Mariana me dijo que venía, pero no sé qué, pues estaba haciendo algo. en griego, esta diferenciación que ustedes van a ver en algunas traducciones, que ponen en el primer enunciado de Espíritu Santo y luego dice según que el Espíritu, ¿cierto? Es por la expresión en griego que está hablando es de la llenura del Espíritu Santo, pero después corrige el texto para no dejar a una mala interpretación el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces las Biblias castellanas, para prevenirnos de ese error y no tener que irnos a estudiar griego koiné, entonces de una vez se ponen del Espíritu Santo, ¿cierto? Nos ahorran el problema. Sí, te ahorran el problemita, pero es bueno porque si nos quedamos en esto y solo leemos esto, yo he escuchado a muchas personas, no sé si ustedes han escuchado,
ay, vamos a orar para pedir Espíritu Santo. Y eso despersonaliza el Espíritu Santo. Lo despersonaliza, a tal punto que sabemos que los testigos de Jehová hablan de Espíritu Santo, ¿cierto? Los judíos hablan del Ruach, del Espíritu, pero lo hablan también como una presencia de Dios activa en las personas, ¿ya? Pero nosotros los cristianos tenemos la revelación del Espíritu Santo como una persona que siente, que se puede herir de alguna manera, pues si se puede, él se entristece, ¿ya? Entonces una cosa impersonal nos entristece, ¿ya? La fuerza de gravedad nos entristece, la electricidad nos entristece, entonces es complejo. Pero ahí me confundí, Pablo, que el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Sí. Hola. Una persona La tía. con Quédese de una vez, venga acá, que decía mija. Venga para acá. Como el nombre de Dios es un espíritu. ¿Cómo? El Espíritu Santo, como el nombre lo dice, es un espíritu. Pues es un. Dios es espíritu. No, como una bondad de Dios, no. No es una manifestación de Dios. Es Dios, es una persona de Dios. Es decir, el Espíritu Santo tiene todo lo que haga el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo está relacionado perfectamente, pero es una manifestación de Dios. Es decir, tiene su personalidad. Es energía. Es espíritu. Es espíritu. Energía es cualquier cosa, ¿no? Energía es un campo electromagnético, energía es la gravitación. Un trabajo. Entonces, el Espíritu Santo, y lo vamos a ver más adelante, el Espíritu Santo es una persona, al igual que Jesucristo, es una persona con los atributos de Dios. Dios mismo, incluso mire cómo empieza el Génesis, en el momento de la creación. Y el Espíritu de Dios, la expresión literal en hebreo es aleteaba sobre las aguas. Es que Ruach es viento. Es como el espíritu, pero es como un soplo. Entonces, ¿cómo es? Ruach HaKadosh. Alito de vida. Todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas extrañas según que el Espíritu les movía a expresarse. Yo venía resaltando esto la clase pasada, y es que aquí el don de lenguas es una manifestación extática según el Espíritu da. Es decir, es el Espíritu el que da el contenido de lo que ellos van a comenzar a hablar, ¿no? Residían en Jerusalén judíos, varones piadosos de cuantas naciones hay bajo el cielo, y habiéndose corrido la voz, se juntó una muchedumbre que se quedó confusa al oírlos hablar cada uno en su propia lengua. Estupefactos de admiración decían: todos estos que hablan no son galileos, pues ¿cómo nosotros los oímos cada uno en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitan Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia, Frigia y Pamfilia, Egipto y las partes de Libia que están en contra Cirene, y los forasteros romanos, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras propias lenguas las grandezas de Dios. Todos atónitos y fuera de sí, se decían unos a otros: ¿qué es esto? Otros burlándose decían: están cargados de mosto. Entonces, primero hay una llenura del Espíritu Santo, ¿cierto? Primero hay una llenura del Espíritu Santo. Esa llenura no quiere decir que los apóstoles previamente ya no habían recibido el Espíritu Santo. Aquí lo que hay es una manifestación. En Pentecostés hay una manifestación especial del Espíritu Santo. Es una manifestación como un tiempo en que el Espíritu Santo les dice: ustedes estuvieron recibiendo, ahora yo los voy a capacitar, de tal manera que ustedes van a salir al mundo y van a dar testimonio de lo que han escuchado. Pero ese testimonio lo van a dar acompañado de señales. ¿Señales para qué? Para el incrédulo. La primera señal que se dio en medio de esa nueva efusión del Espíritu Santo que recibieron no solamente los apóstoles, sino los discípulos y las mujeres. Ahí estaba María, la madre de Jesús, acompañada de varias mujeres piadosas, fueron llenas y bautizadas con el Espíritu Santo. De tal manera que ellos comenzaron a orar, es decir, como a tener una especie de excitación como psíquica. De alguna manera ellos comenzaron a entrar en un, digámoslo así, en un ambiente sobrenatural, activo. Y en ese ambiente sobrenatural activo comenzaron ellos a hablar. ¿Qué hablaban?
le hablaban, no era una oración que nacía de ellos, de su voluntad o de su razón, sino que era una especie, según lo que parece acá, alabanzas a Dios. ¿Ya? ¿Cuál es el problema que suscita este texto? Entonces, por un lado tenemos... bueno, ustedes recuerdan cuando nosotros estudiábamos el libro de Samuel, que hubo un evento similar que le ocurrió al rey Saúl. Pero que después se fue, ¿cierto? ¿Recuerdan el evento, un evento que se puede, como digámoslo así, como comparar con el día de Pentecostés? Sí. ¿Cuál? Pues que el Espíritu Santo estaba sobre Saúl. Ujú. Después él pecó y se fue, el Espíritu Santo se fue. Sí, pero me refiero más específicamente a un momento en el que él venía bajando. Recuerden ustedes que él estaba bajando. No, yo no fui. Exacto. No fue Samuel o El rey Saúl venía bajando, que iban a ir por el arca de lo que le habían robado los filisteos, y él encuentra unos profetas ambulantes que venían cantando y profetizando, como en una especie de trance. Sí. Y él es poseído por el Espíritu de Dios y comienza también a danzar y a profetizar junto a ellos. Y recuerden el evento que también hubo en el Sinaí, cuando Dios les dice a Moisés: bueno, ustedes va a hacer una barrera acá para que el pueblo que esté impuro, porque no ha sido purificado por la ley, no puede cruzar de este lado, porque mi presencia va a caer acá, ¿cierto? En el Sinaí. Y en medio del Sinaí, en el Éxodo, dice que algunos ancianos comienzan a profetizar y comienzan ellos a dar los 10 mandamientos que Moisés les estaba dando verbalmente antes de que fueran puestos en tabla. Dios los había hablado. Nosotros creemos que los 10 mandamientos Ay, Pablo, no te piensas. Qué primita. ella, si Martita te hacía bullying. Ya, Andrea, anda alegando. por rara. Yo debería grabar mi bullying para él. Sí. Como siempre en medio del público sabemos de dónde viene esa canción, ¿sí o no, Dani? Bien. Entonces, ya me distrae. Estás hablando de cuando empezaron a profetizar también como los 10 Todos mandamientos. creemos que los 10 mandamientos fueron dados, la primera ellos lo leyeron en la piedra. No, los 10 mandamientos se los habían dado al pueblo antes y ellos profetizaron, cayendo como en ese éxtasis. Este Pentecostés, de alguna manera también, es que ellos están inmersos, ellos están como poseídos por el Espíritu de Dios y comienzan a hablar las grandezas de Dios. Era más como una especie de estado exaltado de la conciencia que ellos estaban teniendo. Según el Espíritu les daba de qué hablar. Aquí lo curioso es que las personas, todos esos extranjeros, los escuchaban en su propia lengua, ¿ya? Entonces, aquí se han planteado varios problemas. Uno, ¿qué es el don de lenguas? ¿Para qué sirve el don de lenguas? Si el don de lenguas es, en griego la glosolaia, ¿cierto? El hablar en diferentes lenguas, es para alabar a Dios, es para predicar el evangelio a personas de las cuales yo no conozco su idioma. Entonces Dios capacitó a los apóstoles, digámoslo así, con una potencia especial, es decir, con un don especial, para que ellos llegaran a otras regiones y no hablando el idioma pudieran evangelizar, y eso sirviera como señal para los que lo iban a recibir. Si solo tuviéramos este pasaje de Hechos de los Apóstoles capítulo 2, podríamos entenderlo de esa manera, el don de lenguas. Pero el apóstol Pablo, Primera de Corintios. en 1 Corintios capítulo 14, 13, creo. miremos el capítulo 14. ¿Ah? Yo creo que es 13.
Capítulo 14, verso 2. Primera de Corintios. Ajá. Si quieren lo podemos leer desde antes, ¿cierto? Es que David Hernández, sí. Sí. Él también me llamó, pero... me quiere explicar bien cómo era. O sea, nadie le completa la dirección de pronto que la... Tú se lo mandé. Para mandar, sí, se lo mandaste. Ah, bueno. Ah, no, ya lo entendí, yo le expliqué en la notaría y que... ¿Quién lo quiere leer? se van a dar Porque notaría. se habla, buscad el amor, aspirad a los dones espirituales, pero sobre todo al don de profecía. 14.2. Pero el 2, no. Pues Porque el que habla, sí, es que... Perdón, Mar. Dice ¿Qué era? que es de antes. Tranquila. Yo le estaba poniendo cuidado, entonces yo, por eso me darles desde antes. Busquen el amor, entonces. Porque el que habla en lenguas extrañas no habla a los hombres sino a Dios. De hecho, ninguno le entiende, pues movido por el Espíritu dice cosas misteriosas. ¿Sigo? Ujú. Pero el que profetiza habla a los hombres, los forma, los anima y los consuela. El que habla en lenguas extrañas se aprovecha a sí mismo. Ujú. El que profetiza lo hace en beneficio de la iglesia. Ok, entonces aquí tenemos muy claro lo siguiente. El don de lenguas no es para edificar a otro. El don de lenguas es para mi propio provecho. ¿Ya? El don de lenguas es para provecho propio. ¿Por qué? Porque habla cosas misteriosas a Dios. Se supone que si saco provecho, esas cosas misteriosas vienen siendo ¿qué? Cosas de mi fuero interior. Cosas de mi propósito, de mi espíritu, de mi alma, ¿no? Entonces, el don de lenguas, en lo que el apóstol Pablo le está poniendo, es curioso, porque parece ser que, y también lo habla aquí en Primera de Corintios, vamos a hablar que él habla de que él tiene como la actitud de hablar más en lenguas que todos, ¿cierto? Él no se está jactando, sino que él está diciendo, en mi oración yo hablo mucho en lenguas. Pero por cada palabra que yo doy en lenguas, yo también oro con la razón, porque el que habla en lengua extraña no entiende lo que está diciendo. Y si uno no entiende, entonces no va a resultar siendo edificado, porque no va a poder enseñarlo y manifestarlo a otro. Entonces él está contrastando el don de lenguas, que es para provecho propio, versus el don de profecía, que refleja un acto de más amor. Es decir, él está exaltando por encima del don de lenguas el don de profecía. En tanto el don de profecía se da al otro, más el don de lenguas para mi propio beneficio. En ese orden de ideas no quiere decir que el don de lenguas no sea bueno, pero sí que hay unos dones que posibilitan de alguna u otra manera la expresión del amor, versus otros que son para la edificación propia. No es lo mismo guardar el pan y ahorrar mi dinero que ahorrar para dar. Pero entonces el don de lenguas es para orar a Dios o para orar con otros. Para orar con otros con una salvedad. Y hay que seguir leyendo y ya vamos para allá. Siempre te iba a preguntar eso. Entonces, cuando a una persona le están orando, que Ujú. dice que no entiende uno ni lo que dice, No es sano que eso pase. No es sano que eso pase. Por ejemplo, de eso de que estoy orando en lenguas. Sí. A no ser que tenga interpretación. No es sano que eso pase. ¿Por qué? Les pues voy a no explicar yo, por qué. perdón, no que yo, sino que, por ejemplo, que tú estés orando, ¿cierto? Y estés orando en lenguas que yo pues ni conocía, sino que lo venía a escuchar ahora. Y no entiende qué están diciendo. Por eso mismo no es sano. Si no entendiste, entonces, ¿de qué te sirve? Es más, de hecho, la oración en lengua ni siquiera es para los creyentes, porque la oración en lengua no es señal para los que son creyentes, no te sirve de nada que alguien esté orando en lengua. De hecho, puede estorbarte que alguien esté, porque si no estás entendiendo, entonces, ¿para qué? Porque no estás teniendo una conversación normal con esa persona, no estás siendo edificado, ¿cierto? Entonces, por eso, pero a los corintios les pasó, y a nosotros nos puede pasar, porque la iglesia de los corintios es un modelo de lo que es la iglesia universal, ¿cierto? Entonces, los corintios comenzaron a tener una efusión del Espíritu Santo de tal magnitud que era, primero, los corintios eran personas que, digámoslo así, no eran personas como letradas. Pablo se los dice de una manera muy simpática al inicio de la carta. Nosotros no hemos estudiado la carta de los corintios. La primera, una vez que uno viniste.
Ok. Como no eran tan letrados, ellos habían prostitutas convertidas, habían lo que eran los hombres que trabajan en los muelles, eran como los coteros de la época. Y entonces el apóstol, eso era la iglesia de Corintios, y ellos recibieron el Espíritu Santo y comenzaron a sentir toda esa fusión de dones, de cosas tan maravillosas, y eran como un gallinerito. La primera iglesia de Corinto era como un gallinerito, todos hablando en lenguas, y como se dice vulgarmente, y disculpen la expresión, como gomoseando los dones del Espíritu, ¿cierto? Y el apóstol Pablo escuchó hablar de eso, y entonces él les envía una carta corrigiendo los excesos que, producto del mal uso de los dones, podían desarrollarse o desencadenar en la iglesia y en las personas que los iban a escuchar, y viendo ese desorden y esa confusión, entonces iban a terminar dando un mal testimonio de Cristo. Ahora una pregunta. Ajá. Entonces eso quiere decir que uno puede utilizar los dones, o sea, dentro de pues uno los puede utilizar de cierta manera como uno quiera, o sea, hasta cierto punto, ¿no? Eso es lo que quieres decir ahí con eso. Los dones son manifestaciones de Dios, todos los dones excepto el don de lenguas, para provecho del prójimo. Sí. El don de lenguas, según el apóstol Pablo nos está diciendo, es el don de lenguas te edifica a ti mismo. O sea que si te edifica a ti y no edifica al otro, el don de lenguas se debe usar más ¿en dónde? En la intimidad. Más en la intimidad. Pero cuando alguien está hablando en lenguas, ¿es consciente de lo que habla? Puede, si tiene la interpretación, sí, si no. Es que hay otro don. Exactamente, del que también vamos a hablar. Y esa interpretación la entiende el que está hablando, más no el que está Ok, entonces todo eso lo vamos a aclarar acá. Entonces tenemos aquí unas personas hablando en lenguas y otros que le están entendiendo. Por lo tanto, estaban hablando lenguas vernáculas, lenguas conocidas. No estaban hablando jeringonzas o expresiones como ininteligibles. Expresiones que no se pueden entender, que uno dice como mezclados, balbuceos y estos. Pero el apóstol Pablo nos dice también que vamos a ir a Corintios, pero ya les digo. ¿Me buscas ese pasaje? El Espíritu intercede por nosotros por medio de gemidos indecibles. Son los romanos. No, esos son otros gemidos del Espíritu. No, pero no es en Romanos que hablan de ese pasaje. Los gemidos indecibles. David. Bueno, ¿qué? Es que David Master. David, sí, ya. Ah, sí. ¿Qué estaban buscando? Los gemidos indecibles. Un versículo que habla de Eso lo ¿Qué han encontrado? Sí. Tenemos dos pasajes. Tenemos en el capítulo 8 de los Romanos, y tenemos otro pasaje que es en Primera de Corintios. Ahí cuando vamos seguido, cuando él habla de un lenguaje angelical, ¿cierto? Algunos interpretan ese lenguaje angelical como que quien ora en lenguas, ese es el lenguaje que tiene Gabriel, que tiene Miguel, y entonces uno está hablando como el lenguaje de los ángeles, así no lo entienda, ¿no? Cuando él habla lenguaje angelical es una manera de expresar algo que nosotros no podemos entender. No está diciendo que la oración en lenguas es el lenguaje que hablan los ángeles. Él está hablando un lenguaje como ellos se comunican y nosotros no podemos entender. ¿Sí me hago entender? Ok. Entonces, hay una interpretación que dice, bueno, y estos gemidos indecibles del Espíritu, quiero, si me puedes ayudar, Alejo, para leer. Dice, y de igual manera el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos cómo pedir para orar como conviene, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Exacto. Entonces, hay quienes interpretan este pasaje, nosotros ya habíamos estudiado Romanos, como bueno, entonces la oración en lengua cuando son como palabras y frasecillas semiarticuladas, ya, que a veces parecen como un vietnamita interrumpido, o que salen como frases, ¿cierto? En todos los que tengan el don de lenguas se van dando cuenta que son palabras articuladas que generalmente son cíclicas y se puede repetir y repetir y repetir y que a veces van cambiando, ¿no? Sí. Pero esas frases
digámoslo así, se han documentado a lo largo de la historia de la iglesia, sobre todo en la mística de la iglesia. Estamos hablando iglesia católica, baja edad media. Se documentaba mucho que muchos frailes, monjes, ahora considerados santos, etcétera, etcétera, tenían esta locución en lenguas de manera así como gemidos articulados, ¿ya? Pero ¿cómo son gemidos articulados? ¿Tú has escuchado a una persona hablar en lenguas? Así. La simplicidad, mucha respuesta. Sí, porque si no estarías escuchando a alguien hablando en otro idioma. Si son lenguas vernáculas de otra oración, estarías alguien hablando italiano, francés. Sí, Uno diría, está hablando otro idioma, pero son frases que llevan cierta coherencia y no son como cosas que van como a veces como vertiginosas. ¿Ya? Bueno. Sí, lo que es una deterioro. Porque a veces pueden ser balbuceos y viene acompañado de un llanto y de un gemido. Como que se quiebra la voz así. Sí. O como un lenguaje, y a veces él habla como el lenguaje de tartamudos. Ok. Entonces tenemos aquí ya entramos como en un parangón, entramos con un pequeño dilema. Por un lado tenemos que ellos en Pentecostés hablaron lenguas que otros entendían, pero el apóstol Pablo nos está hablando de otras lenguas que las personas no entienden. Entonces es como si el don de lenguas no fuera uno a rajatabla, sino que pareciera que el don de lenguas tiene ciertas vertientes. Que el don de lenguas bien puede ser una lengua ordinaria, que puede ser una señal para el que no cree, que te escucha hablando en otro idioma, como en este caso, hablando de Dios, y por otro lado, son unos gemidos, y es una especie de vocablos que salen de tu interior para tener una comunicación con el Señor, de cosas que pasan en tu vida y que te van a edificar. Ahora bien, sigamos leyendo Corintios para ir dándole forma a todo esto y dejar que las escrituras hablen. Pero, por ejemplo, pues, ¿por qué ese don? O sea, ¿qué valor tiene el hecho de hablar esas lenguas diferentes? O sea, por ejemplo, que yo le ore a Dios en español porque es mi lengua materna, o en otro idioma, o existan estas lenguas extrañas. O sea, Pablo, ¿qué es eso? yo escuché alguna vez una explicación interesante de eso de un pastor, que decía que era como perder el control completamente del cuerpo. O sea, perder el control del habla es perder el control completamente del cuerpo, y es como la manera en que el Espíritu Santo se apodera de verdad de nosotros y hablamos una lengua que ni siquiera entendemos y comprendemos. Y es esa como la manera de que el Espíritu Santo venga y deshaga toda la humanidad que hay de nosotros y tome el control. Pasa que una cosa es vos pedir por algo vos consciente, una necesidad que tenés vos consciente, ¿cierto? Y otra cosa muy distinta es que el Espíritu Santo que está dentro de vos pida a través de vos algo. Es como una oración más alineada a la voluntad de Dios que la que vos incluso podés hacer con tu boca y conscientemente hablando. No, por eso es un don, no es algo tuyo, sino algo propio del Espíritu. A veces ni siquiera en español se puede. Pues hay realidades en el mundo espiritual tan complejas que las lenguas humanas se quedan no alcanzan. y es necesario expresarlas de una forma, y Dios nos dio esa posibilidad. Pero entonces cuando alguien habla en lenguas se pierde en algún punto la conciencia, ¿no? En ningún momento. No, nunca. Es como el control de la voluntad. Exacto. Eso no es una cosa de Ok. Esa es una manera muy bonita, muy pedagógica de ver el don de lenguas, pero aún así no nos explica cuál es el propósito del don de lenguas. El don de lenguas más que nos perdamos nuestra razón. Dios no quiere que perdamos nuestra razón. Si Dios quisiera que perdiéramos nuestra razón, creámonos que ya lo hubiéramos perdido, seríamos todos como unos mentecatos andando por ahí. Dios quiere que lo amemos. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón. Yo no puedo amar a Dios solo con mi corazón, con toda mi mente.
Dios quiere que usemos la razón para amarlo. Dios quiere que usemos el corazón. De hecho, los judíos lo tenían tan claro que por eso ellos utilizan aquí en la frente y ponen claro, y los ponen aquí en la frente y en la mano y en el corazón. Lo que hago, lo que siento y lo que pienso. A Dios con el corazón, con mis acciones y con todo mi ser, ¿no? Entonces, yo no puedo pensar que cuando yo me hago un lado de la razón, estoy siendo más espiritual. La fe y la razón van de la mano. Entonces, lo que no quiere decir que el don de lengua, en el don de lengua muchas veces aunque yo no entienda lo que digo, a mí me parece que tiene que ver más con la confianza que con perder la razón. Tiene que ver con confianza, con confiar en Dios y dejar que esas lenguas vayan saliendo, ¿no? Y es como una actitud de confianza. Y a veces también con la necesidad de querer entenderlo, porque es que nosotros podemos pedirle a Dios, si tenemos el don de lenguas, el don de interpretarlas. Ahí dice la palabra. ¿Y está el uno sin el otro? Sí. La mayoría de veces. Ahora, entonces vamos a leer el capítulo 12. No quiero, hermanos, que en lo de 1 Corintios 12. No quiero, hermanos, que en lo tocante a los dones espirituales estéis en la ignorancia. Sabéis que cuando eres gentiles, ciegamente os dejabais arrastrar hacia los ídolos mudos, por lo cual os hago saber que nadie, hablando en el Espíritu de Dios, puede decir anatema sea Jesús, y nadie puede decir Jesús es el Señor, sino en el Espíritu Santo. Hay diversidad de dones, pero uno mismo es el Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero uno es el Señor. Hay diversidad de operaciones, es decir, manifestaciones de los dones de Dios, pero uno mismo es Dios, que obra todas las cosas y en todos. Y a cada uno se le otorga la manifestación de el Espíritu para común utilidad. Para común utilidad. A uno le es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro la palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe en el mismo Espíritu, a otro don de curaciones en el mismo Espíritu, a otro operaciones de milagros, a otro profecía, a otro discreción de espíritus o discernimiento de espíritus, a otro géneros de lenguas, a otro interpretación en lenguas. Este orden que utiliza el apóstol Pablo aquí no es gratuito. Él pone por último el don de lenguas. ¿Por qué? Porque es el que menos tiene que ver con el servicio a los demás. Ese orden que el apóstol Pablo aquí está usando no es fortuito. Que ayuda a hacer esa pregunta. Si era un don de Dios y la idea de Dios es que nos ayudemos. Pero también es un regalo de capacitación. Y acuérdate también cuál es el segundo mandamiento. Sí. Claro, pero No necesita estar. una manifestación pues que es fácil de no darse cuenta, pero o sea, hay dones que, o sea, ¿cómo se da cuenta uno que el Espíritu Santo le da a uno esos dones? O sea, se los ha regalado, porque ellos hay dones más mayores. Excelente. Hay dones que van más acorde al amor. Entonces, él está resaltando que el amor es el fin del don. El don no es un fin en sí mismo. Es que yo quiero el don de lenguas porque es el don de lenguas y qué rico. Uno al principio lo va a querer con la carne, ¿cierto? Uno va a querer los dones con la carne y es normal y a Dios le agrada eso. Pero en última instancia te vas a dar cuenta que los dones solo van a ir involucrados conforme a el amor del prójimo. Por eso tanto insistíamos y en el grupo lo hemos dicho y en retiros, Dios no da dones a quien no sirve. Es que si yo me quedo esperando en la casa que Dios me dé un don para salir y servir, te vas a quedar esperando en la casa. Pero sirviendo es que viene el don. La capacitación de Dios viene por medio de la extensión del Evangelio, no pidiéndolo. Aunque Dios es tan bueno, Dios es tan sabio y Dios ve tanto, no tiene la mente como nosotros, Dios ve el futuro, que sabe que tú le puedes estar pidiendo un don sabiendo que vas a ir a hacerlo, que vas a ir a exaltarlo y a predicarlo. Entonces en ese orden de ideas sí te puede dar el don, pero no le dará el don a alguien que lo quiere para sí, es imposible, no funciona así. Entonces por eso es el amor el que debe motivar el don. ¿Ya? Por ejemplo, el don de la profecía, ¿cuál es la diferencia entre una persona, por ejemplo, que tenga ese don y lo que uno ve como el que, no sé... Pues la profecía no es Nostradamus y Parravicini y todos esos que vaticinan cosas, eventos futuros, no tienen nada que ver con la profecía.
¿cierto? Eso es todo menos profecía. La palabra profeteia del griego es anunciar, ¿cierto? El profeta es aquel que anuncia algo de Dios. La profecía puede ir al presente, que por lo general la profecía va al presente, y puede ir también al futuro. Por lo general la profecía va al futuro o al presente. Me explico. Dios, estamos acá, nosotros, y el Espíritu Santo le da una profecía a alguien. Esa profecía puede ser de algo que te esté ocurriendo ahora, a ti. No necesariamente tiene que ir a un evento futuro. Todos asociamos siempre profecía a algo que va a pasar. La profecía puede contener vaticinio, como puede darte un estado de cosas de tu vida. Si tú no cambias ahora algo, si no te puede exhortar, si tú no cambias esto, en tu vida está pasando esto. Si tú no cambias esto, te puede pasar esto. Eso es una profecía. Pero ¿cuál es la diferencia entonces, viendo la profecía en ese concepto, la diferencia con la revelación? Todas las, por ejemplo, la palabra de conocimiento, la profecía, el don de discernimiento de los espíritus son una revelación. La profecía es una manifestación, toda la revelación es todo lo que tú no conoces, cuando se te quita un velo y tú puedes ver más allá de ese velo, eso es una revelación. Entonces, toda profecía es revelación, toda palabra de conocimiento es revelación, toda palabra de sabiduría es revelación. Ya. Todo lo que tú no conocías y Dios te muestra es revelación. Bien. Entonces, y dice también a otros géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Entonces, volvamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Los que estaban escuchando las lenguas, ¿tenían don de interpretación? No necesariamente, ¿cierto? Porque el Espíritu, decía, según el Espíritu les daba de qué hablar a ellos. Pero hay algunas corrientes que han dicho, no, es que Dios les dio temporalmente el don de interpretación de lengua a esos judíos piadosos que estaban escuchando. Pero si uno retrocede y lee, según el Espíritu les daba de qué hablar, es decir, había un contenido en ese que hablar. Entonces había un contenido, ¿cierto? Había un mensaje que ellos estaban dando. Que ellos pudieran entender ese mensaje se especifica en que los escuchamos hablar en nuestra propia lengua, ¿cierto? En nuestro propio idioma. ¿Ok? Ahora vamos a hablar específicamente del don de lenguas, de sus manifestaciones y de cómo usarlo correctamente. Los dones siempre se tienen que usar con amor, con sabiduría y con prudencia. Si yo estoy delante de una persona no creyente y yo empiezo a orar y venga, deme su mano y empiezo yo a orar en lenguas, ¿cierto? Con todo lo que esto conlleve. ¿Qué les pasó con los que no creían, con los que no eran piadosos? ¿Qué pensaron de los apóstoles cuando estaban hablando en lenguas? Que estaban borrachos, ¿cierto? Lo que nos puede pasar a nosotros es que vamos a suscitar escándalo, es decir, y este tipo se emborrachó. ¿Qué se cree? Este tipo está loco. Puede ser bien intencionado. Generalmente es bien intencionado, pero a veces nosotros podemos cometer imprudencias con muy buenas intenciones. Yo puedo ser el más bien intencionado y ser el más imprudente. Y Dios precisamente estaba llamando a la iglesia de Corintios a la prudencia, a usar las cosas en orden, porque Dios es un Dios de orden. No charlatanes, sino desordenados. Pero había una gente que no, estaban cogiendo por que se creían muy espirituales porque no eran lenguas. Sí, pero no eran charlatanes porque en verdad era verdad las profecías y lo que ellos salía, era más el orden. Charlatán es el que dice pero no había mentiras. otros que trataban como de eran más bien soberbios. El charlatán está más relacionado con el que estafa, con el que miente. Pero ellos decían la verdad, pero se sobreexaltaban a sí mismos. Bueno, era cierta mentira, pero más allá eran más bien ingenuos e imprudentes, ¿cierto? Para no tirarles tan duro a los pobres. Entonces, el don de lenguas, entonces, supongamos estamos aquí en una reunión y alguien comienza a hablar en lenguas y si nosotros no entendemos y no somos creyentes, ¿de qué nos va a servir? ¿De qué nos va a servir? Ahora bien,
Ahora viene a entrar el don de interpretación. Si alguien interpreta lo que esa persona está diciendo, esas palabras van a cobrar valor para la iglesia. Si alguien interpreta. Pero ocurren muchos casos en que quien tiene el don de lenguas también tiene el don de interpretación de lenguas. ¿Cierto? Pero lo que esa persona está diciendo no es sobre ella misma. Hacia Dios sí. Pero el don de lenguas a veces se puede mezclar con el don de profecía. Los dones no son una cosa que está como separada en unas reglas. Eso es como una cosa súper interconectada, ¿no? Entonces a veces a veces uno no sabe cuál es el límite entre palabra de conocimiento y una palabra de sabiduría que entra en el momento, ¿no? O una profecía, que alguien orando en lenguas entre en ese estado de comunicación con Dios y llegue profecía a su corazón, por estar en ese estado de comunión con Dios. Entonces la persona, digámoslo así, muy tranquilamente dice, bueno, es que yo si no oro en lenguas, entonces yo no puedo saber qué es lo que Dios quiere ni para tu vida ni para la mía. Y es entendible en virtud que no entra en ese estado de comunión con Dios. Pero la oración en lenguas como tal no son profecías para todos, ¿cierto? Cuando alguien está orando en lenguas, ellos no, en el Pentecostés, recuerden, ellos no estaban escuchando allá profecías. Ay, mira, este dijo que me iba a pasar esto, este dijo que yo estaba viendo así. No, ellos los escuchaban hablando las maravillas de Dios. En Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Es decir, era una comunicación del espíritu de la persona, movida por el Espíritu Santo, según les daba de qué hablar con Dios. Bueno, pero el don de lenguas tampoco es una evidencia de llenura del Espíritu Santo. Hay algunas corrientes de corte neopentecostal, ¿cierto? Y son todas muy bonitas, que hablan, hay algunas personas que hablan que usted no recibe el Espíritu Santo. Si usted no habla en lenguas, es porque no ha recibido el Espíritu Santo, porque la señal y la evidencia del Espíritu Santo es la oración en lenguas, y hay muchas corrientes así. Eso lo dicen porque cada pasaje que el Espíritu Santo llega sobre alguien, viene la oración en lenguas por consiguiente. Sobre todo acá en Hechos hacen mucho énfasis en eso. Entonces eso daría como a entender que quien no habla en lenguas no ha sido lleno del Espíritu Santo. ¿Y de qué otra forma se puede llenar del Espíritu Santo? No, esa es la evidencia, no, eso es simplemente una evidencia. La llenura del Espíritu Santo es una cosa, la evidencia es otra, ¿cierto? Por la experiencia he visto personas que no tienen el don de lengua y los he visto ocurrir milagros, ¿cierto? Orando por personas y que se sanen. He visto a esas mismas personas predicar y ver cómo sus vidas son transformadas. Entonces uno piensa, ¿cuál es la evidencia? ¿Es la oración? ¿Será que le estamos dando más trascendencia al don de lenguas que al amor, que a una verdadera transformación espiritual a través de Cristo? ¿Cierto? ¿A qué es lo que le estamos dando más importancia? Y he visto cómo muchos en su caminar de cristiano se han sentido mal, se han sentido peyorados, se han frustrado en su caminar porque este ora en lenguas y yo no. Y es que, hermano, ore. Y a veces también he visto a algunas personas forzar tanto el don de lenguas, forzar tanto en esa necesidad, es que me siento mal porque es que entonces no soy lleno del Espíritu Santo, que incluso muchos dones de lenguas no son genuinos. Porque la persona se está forzando a sí misma a ser como el otro que tiene el don. Y si somos serios y honestos con lo que el apóstol Pablo nos está tratando de decir, el amor está por encima que el don. No es más creyente el que tiene el don de lenguas que el que ama al prójimo. La evidencia para mí es el que ama al prójimo, no el que habla en mil lenguas. Esa es la evidencia de que alguien es creyente, el que ama. Pero la evidencia de que lo que yo estoy predicando es genuino son, digámoslo así, esas manifestaciones del Espíritu Santo. Pero hay manifestaciones para provecho, porque quizás el que no tiene el don de lenguas tiene el don de hacer milagros, tiene el don de la fe, y ni siquiera lo sabe. Y entonces en su vida, cuando él menos piensa, él cree en una situación, ora por alguien, y él dice, no te preocupes que esto va a pasar, en una manifestación sobrenatural, pasa, y esa fe se sigue sobreedificando, y quizás la persona frustrada porque no tiene el don de lenguas.
Con lo que no quiere decir que el don de lenguas no sea importante, sino que está sobrevalorado, y por estar sobrevalorado hemos dejado el amor de un lado, que es más importante que todos los dones. El otro de venir por añadidura, pues, del amor. Pablo, ¿y cómo se manifiesta el don de fe? Pues, si Dios a todos le dio una medida de fe. Ok, hay una fe natural, hay una fe natural. Cuando digo fe natural, es la capacidad que Dios nos dio a todos sus criaturas de creer sin ver. De que escuchemos algo y creamos. Al niño le dicen, yo estaba viendo hace poquito una entrevista a unos niños, haciéndoles creer que el que los estaba entrevistando tenía poderes especiales, y los niños creían y se ponían a hacer lo mismo y jugaban y se terminaban creyendo lo mismo. Esa capacidad viene con nosotros de creer, y Dios nos regaló eso. La fe o la fe es lo que a nosotros nos va a salvar, porque como nosotros nos apartamos tanto de Dios en el momento en el que el pecado cayó a la humanidad, que la fe es lo único que nos va a salvar a nosotros, porque como no lo podemos ver, pero sí podemos creer en Él sin verlo, entonces por eso es que nos pide esa medida de fe. Esa medida de fe la tenemos nosotros como una potencia de nuestro ser. Pero el don de fe que viene por el Espíritu Santo es, digámoslo así, una manifestación sobrenatural en la que en un momento determinado de tu vida tú empiezas a creer cosas contra viento y mareo, y tienes la certeza de que lo que estás creyendo va a ocurrir. Ese es el don de fe sobrenatural por medio del Espíritu Santo. Pero ¿cómo lo diferencias de la fe? Porque esa fe es para salvación, ¿cierto? Esa es la fe para salvación. Esta, tú sientes, yo no sé por qué creo eso, pero yo sé que va a pasar. Tú no te lo propusiste. Tú estabas, digamos, en un momento destruida pensando, no, esto no va a pasar, es que yo no voy a cambiar este hábito, definitivamente este hábito sí me pudo, pero no el hábito de una monja, no. Este mal hábito sí me pudo, yo no puedo con esto, es que mi carácter en esto tengo este problema. Pero en medio de oración y hablando con Dios llega como una fuerza especial que tú la puedes sentir, que te hace saber que esa situación va a cambiar, a pesar de que todos estén en contra y que todo esté en contra. Ese es el don de fe que viene por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo te lo hace saber, te lo hace diferenciar, que no es tu fe natural que Dios nos dio, sino que es una fe como ayudada por el Espíritu. ¿Ok? Entonces, el don de interpretación, si alguien aquí empieza a hablar y nosotros no entendemos, pues no resultaremos edificados. Pero esa palabra cobraría sentido si hay interpretación. Si yo mismo soy el que me interpreto y no hay otro intérprete, es bueno abstenerse de digámoslo así, de decir, entonces venga, oremos porque yo tengo el don de interpretación de lenguas, entonces yo te voy a decir lo que son mis lenguas. Algunos podrán estar pensando, bueno, ¿e Isa qué? ¿Cierto? Sí, Isa es más o menos así. Entonces ya veníamos hablando, la clase pasada, Isa no tiene el don de interpretación de lenguas. Isa en medio de las lenguas puede recibir profecía. No es el de interpretación de lenguas. Porque si fuera el de interpretación de lenguas, ella interpretaría las lenguas de otros. El don de interpretación de lenguas es para las mías y para los de los demás que tengan un don genuino de lenguas. Y en esa medida la iglesia camina segura de cuando el Espíritu Santo está hablando. Pero si el mismo que interpreta las lenguas es el que las habla y es el que me dice a mí que está, entonces yo me tengo que cuidar de eso. Exactamente, porque viene siendo como un juez y parte. Yo me tengo que cuidar de eso. Entonces por eso nosotros somos iglesia y por eso Dios pone dones sobre cada uno de nosotros para que nosotros caminemos firmes y guardemos nuestro corazón y comprendamos cuál es la palabra que Dios nos quiere dar. Y ese es el orden que Dios está llamando a los de la iglesia de Corintios, ¿cierto? Para que no recibamos palabras engañosas, para que no recibamos a veces palabras movidas de una devoción exaltada que puede tener una persona en algún momento, pero que no sea necesariamente palabra de Dios. Entonces por eso Dios pone intérpretes para que nos den esa seguridad y esa tranquilidad. Siempre usar la razón, el corazón, la fe y la iglesia. Corazón, fe, iglesia, todos.
Si estamos juntos, no vamos a caer en el error. Es importante eso. Pablo, una pregunta. Sí. Con esa de la interpretación, siempre esa persona va a interpretar cualquier lengua que otra persona está Sí, hablando. más la propia. Más la propia. Sí. No puede ser que, ejemplo, yo entienda tu lengua, pero no entienda la de otra persona. No. Eso no se da. No. Ok. No. Estamos hablando de un mismo espíritu. Exacto. Por eso, esa es la palabra, porque el apóstol Pablo resalta. El apóstol Pablo resalta, por un mismo espíritu es que ocurre todo eso. Que uno esté forzando la lengua o que el otro no tenga interpretación. No, es que yo solo le entiendo las lenguas a Peranito, pero con este yo no le entiendo nada. Es que estoy como duro. O no es interpretación lo del otro. También puede ser como no. Es que ahí hay de lado y lado. Está inventando ahí vaina igual. Y lo que les estoy diciendo es muy frecuente. Es muy frecuente. Eso mi tesoro. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Si hablando lenguas de hombres y de ángeles no tengo caridad, soy como bronce que suena o címbalo que retiñe. Es como una cosita que hace bulla y no sirve para nada. Bien. Entonces, quien tenga el don de lenguas puede estar tranquilo en que, según la palabra, podemos ver dos vertientes, podemos ver lenguas, y yo he presenciado a una persona con un don de lenguas hablando idiomas que no conoce, ¿cierto? Hablando en diferentes idiomas, lo he presenciado, como también he visto la persona que habla en lenguas como palabras como medio articuladas. Pero todo hagámoslo en orden y busquemos el intérprete. Si lo vamos a hacer en público, que sea con intérprete. De lo contrario, callemos, por amor al prójimo, por prudencia. Pero entonces una persona que habla en lenguas no debería interpretar que habla en lenguas. Yo por prudencia, eso es un juicio personal, yo no lo haría. Yo esperaría que otro me interpretara, por prudencia, y para evitar malos entendidos, por amor al prójimo y al frágil en la fe. Pero eso no sería un desaprovechamiento entonces, Pablo, porque si se supone que yo estoy recibiendo un don y el don es para provecho de la iglesia y por prudencia no lo estoy usando, entonces por prudencia también puedo ir desaprovechando un don que se me dio para beneficio de la iglesia, ¿no? Sí, pero yo creo que si estamos en una verdadera iglesia, Dios va a poner un intérprete. Es decir, Dios tiene una sinergia impresionante. O diría, otro habla en lenguas y yo lo interpreto, pero yo no. Ya. Lo haría de esa manera, ¿cierto? Okay. Para guardar, es como cuidar el corazón de las personas. Vale. No jactarme del don, aún a pesar por el amor, o yo soy el que tengo el don, sino utilizarlo en conjunción con otra persona. Bueno, Pablo, y don de lenguas plus profecía, sí, en público, puede ser para edificar a los demás. Sí. Pero lo importante es comprender y diferenciar. Exacto. Exacto. Es comprender la naturaleza del don. Pablo, pero eso es lo mismo. Es lo mismo. O sea, es la misma imprudencia. Depende. ¿De qué? Del lugar, el momento y con quienes se haga. Pero igual sale de una sola persona, sale de una misma persona. Vendría siendo lo mismo que uno que interprete lenguas, interprete sus propias lenguas. Sí, pero ¿quién profetiza? Eso. No, pero venga. Estemos aquí, por favor. Vamos a hablar de estos casos, ¿cierto? Por eso somos iglesia. Y por eso Dios le dio a algunos la capacidad de discernir espíritus. Pero la cosa es que entonces caería uno en un juego donde entonces yo necesito quien interprete lenguas, quien tenga un don de profecía y quien tenga un discernimiento de espíritus, para poder quedar tranquilo como en todos los casos. Porque es que siempre de esa forma va a haber como algo flaqueando. Sí, pero mira, no nos vamos como... yo simplemente no di una máxima, yo no di una regla. Estamos dando el principio de la prudencia y de usar los dones con el amor, ¿cierto? Van a haber momentos en el que tú estés con una sola persona
Dios te la puso ahí para que le predicaras, para que le enseñaras, para que lo llevaras a Cristo. Y en esos momentos manifestarse un don que no puedes rehusar, como lo que le pasó a ellos. Y empeces a hablar en lenguas, porque el Espíritu te da de qué hablar. O le profetices a esa persona, no lo vas a poder controlar porque algo te va a quemar por dentro como un tizón ardiente que tenés que soltar. Pero el Espíritu lo va a hacer. ¿Cierto? La prudencia, nosotros por intentar ser muy prudentes y muy cuidadosos no podemos anular al Espíritu Santo, porque muchos también han caído en eso hasta el punto de negar los dones del Espíritu. Pero es como confiar en el Espíritu Santo y en lo que es la iglesia, que lo hemos perdido mucho. Ese es el principio, ¿cierto? No vamos a reglamentar aquí de qué manera usar los dones. La única manera en que sí podemos reglamentar es conforme al don de lenguas. Es el único que Pablo reglamenta, que el Señor reglamenta en su palabra. No lo hagan en desorden, porque si no, no van a edificar a nadie. Lo que importa es el amor. Y tampoco, no solamente no lo hagan en desorden, sino no lo hagan si no hay un intérprete. Pero solo no. O si vos estás con un amigo, hey, mira, mostrame cómo es hablar en lenguas, pues hacelo. No es que yo no lo puedo hacer porque es que no hay intérprete. No, hacelo. Entonces el intérprete no puede ser el mismo. ¿Cómo? No puede ser el mismo la misma persona. No, sí puede ser y se da, y esos casos se dan. Pero lo más beneficioso es que haya otro intérprete para que no hayan malos entendidos. Que haya un orden, pues. Pero si yo conozco a una persona, a través de su vida ha sido probada, que es una persona llena del Espíritu Santo, que sus obras dan fe de ello, que los frutos del Espíritu se ven en esa persona, pues eso es una garantía también, porque por sus frutos los conoceréis, de que los dones de esa persona operan en comunión con Dios. Es que yo no estoy dando una regla, estamos dando es un principio para que nos organicemos y comprendamos los dones. Es que ese mensaje está alineado a la palabra de Dios. Sí, obviamente, sí, total. Si ese mensaje está alineado, no, ya también podemos filtrar por ahí. Exacto. Si es algo del Espíritu, ¿no? ¿Qué pasa? Que se han dado abusos precisamente por la imprudencia. Y eso nosotros no queremos ser imprudentes, ni tampoco por debajar a alguien, o no por debajar, uno le dice como, no, mira, es que ora que Dios te da el don de lengua, si no has recibido el Espíritu Santo, pero yo sé que Dios te lo va a dar. Y esa persona frustrada todas las noches pidiendo el don de lenguas, ¿cierto? Y seguramente Dios se lo da, ¿no? Y hay que seguir. Nosotros podemos acceder a todos los dones del Espíritu. Una misma persona puede tener todo. Sí, claro. Los apóstoles los tenían todos. Son muchos y hay más de los que están aquí escritos. A uno le enseñaban 7, ¿cierto? Pero esos 7 que te enseñaron son los 7 dones del Espíritu Santo, como el temor de Dios. Pero esos dones del Espíritu Santo son los dones que enseñan en la catequesis antes de hacer la confirmación. Que se diferencian de los carismas o dones sobrenaturales, que son de los que nosotros estamos hablando. Esas son facultades que Dios pone como potencias en la persona. Esto estamos hablando de dones sobrenaturales o facultades sobrenaturales milagrosas que no pueden pasar humanamente. Bien. ¿Alguna pregunta con respecto al don de lenguas, interpretación? Pidamos el don de lenguas. El que no ore en lenguas, pídalo, que así mismo se edifica, ¿cierto? Pero que sea el amor que lo motive a eso, ¿no? Pero por sobre todo, pidamos profetizar, porque ese sí va a edificar a la gente. Entonces se levantó Pedro con los 11, y alzando la voz les habló: Judíos y todos los habitantes de Jerusalén, oíd y prestad atención a mis palabras. ¿No están estos borrachos? Obviamente ellos sí no pudieron controlar el don. Ellos aquí estuvieron tan llenos del Espíritu Santo que lo único que pudieron hacer fue hablar en lengua, ¿cierto? Si a uno le pasa eso, pues qué rico que lo tengan a uno por borracho, por el Espíritu Santo y no por imprudente. Y no por borracho. Ni por borracho realmente. Como vosotros suponéis, pues no es aún la hora tercia. Estamos hablando que no son ni siquiera las 9 de la mañana, ¿cierto? A esa hora ellos tenían una oración obligada. A las 9 de la mañana ellos, los judíos, tenían una oración, una de las 3 oraciones del día. Y aún se conserva esta tradición. Sí. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Vamos a leer el profeta Joel
capítulo 2, verso 28. O 28, creo que es 2:28. O el 2:28. Sí, y si no, 28:2. No, no, es 28, es 28, sí. Entonces, 2, ok. 27. Sí. 27. Ahora es que en medio de Israel estoy yo ya veo nuestro Dios y no hay otro. Y mi pueblo no será como yo, mano. Será el uno. Joel 3. 3:28. Joel está después de cuál. Yo o él. O el 1. Hasta el 22. 3:1. Joel 3:1. No, ahí. El 2 tiene hasta el 27. Está Daniel, Oseas, Joel. ¿Qué dice? ¿Cómo dice? Vamos a leer ahí, ahí está bien. Ezequiel. ¿No? ¿Ezequiel? No, sí. Vamos a leer Joel 3:1. Usted Ezequiel, antiguo. Sucederá después de esto que yo derramaré mi espíritu en toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Hasta en los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y realizaré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego, columna Ahí, de humo. gracias. Ok, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Sus hijos e hijas profetizarán, los ancianos tendrán sueños y los jóvenes tendrán visiones. Este es el pasaje profético que está utilizando Pedro para hacer la primera apología cristiana que se conoce, es decir, la primera defensa de las profecías. ¿Él por qué está diciendo esto? Ellos por qué hablaban así, porque para los judíos la palabra de Dios y las profecías era lo más importante, y si pasaba algo, por sobrenatural que fuera, que estuviera lejos de la palabra que ellos consideraban como revelación, para ellos era súper delicado. Entonces, por eso, Dios inspira a Pedro y le muestra este pasaje mesiánico por excelencia, que es respecto a la venida del Espíritu Santo. ¿Recuerdan ustedes en Génesis, retrocediendo un poco, el episodio de la Torre de Babel? Sí. ¿Qué pasó en la Torre de Babel? La división de las lenguas. Había un hombre por allá llamado Nimrod que mandó a hacer una gran torre, ¿cierto? A edificar un zigurat, y comenzaron a hacerlo de diferentes plantas. Plantas es diferentes pisos. Ellos en Génesis nos dicen que ellos cambiaron la roca por el ladrillo y la argamasa, o la brea, o en algunas traducciones dirá el betún. Es decir, que ellos pasaron de construcciones muy arcaicas, muy precarias, a construcciones mucho más estables y que pudieran coordinar más en su edificación, y que pudieran hacerlas más altas, sobre todo. ¿Qué pasó a ciencia cierta en la Torre de Babel? No sabemos, ¿cierto? Porque Dios no anda tumbando edificios por altos que fueran. Entonces, porque el Coltejer ya estaría abajo, el Empire State, las Torres Petronas, ¿cierto? Entonces estarían abajo hace rato. A Dios no le importa qué tan alto nosotros podamos construir. ¿Qué pasó en la Torre de Babel? ¿Y cuál fue el motivo de la destrucción de la Torre de Babel? La intención de Eso es digno de otro estudio por ahí de 2 horas. Claro que es muy interesante lo que podemos ver en la Torre de Babel, ¿cierto? También que podemos especular con cierta claridad bíblica. Pero para no irnos más allá de lo que dice el texto, lo que ocurre después de que el hombre quiere alcanzar a Dios, es decir, el hombre perdió algo y parece que en esa torre pasaba algo que lo intentaba acercar a Dios, y es eso lo que Dios ve y derrumba la torre. A uno le enseñaban cuando era chiquito en los libros de religión que es que la soberbia del hombre que quería alcanzar a Dios, entonces en la Torre de Babel, más o menos por ahí va, pero tiene mucho más contenido. El caso es que cuando cae la Torre de Babel, Dios dispersa a los hombres en eso. Ellos hablan del Sinar. Sinar es lo que ahora es el actual Irak, ¿cierto? Es Mesopotamia, en el fértil creciente. Ahí en ese lugar Él dispersa a todas las personas y hace algo que es confundir las lenguas de la humanidad. Es decir, en un momento de la humanidad todos los hombres hablaban la misma lengua, y a partir de ese momento son confundidas las lenguas. Y vemos que con la venida del Espíritu Santo, precisamente con esa llenura, con esa efusión, cuando se está cumpliendo el día de Pentecostés, es decir, 50 días después de Pascua, después de dar ese paso, porque Pascua significa dar un paso,
significa como el paso del viejo hombre a la nueva creación, esos 50 días. Y precisamente la Torre de Babel simboliza lo que el hombre pierde. Y con la venida del Espíritu Santo, eso que se dispersó se va a unir en el cuerpo de Cristo, que se va a llamar iglesia. Y la iglesia va a hablar la misma lengua, ¿no? Que era lo que decía San Agustín. Él hablaba de que el don de lenguas vernáculas era muy escaso, precisamente porque ya la iglesia hablaba un mismo idioma. Y que nadie que no tuviera el Espíritu Santo podría estar dentro de la iglesia, porque en la iglesia sí iba a hablar el mismo idioma. Eran palabras de San Agustín. Miren lo que decía, que voy a citar a San Agustín. Hoy día, cuando el Espíritu Santo ha sido recibido, nadie habla en lenguas de todas las naciones, pues la iglesia ya habla en las lenguas de todas las naciones. Y si uno no está en ella, este no recibe el Espíritu Santo. Bien. Entonces mire lo que está diciendo Pedro es que esta profecía de Joel se está cumpliendo, se está perfeccionando con la venida del Espíritu Santo. Esto es lo dicho por el profeta Joel, paráfrasis de Pedro. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y profetizarán. Y haré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y nubes de humo. El sol se tornará tinieblas y la luna sangre, antes que llegue el día del Señor grande y manifiesto. Con lo que estamos leyendo acá, estamos comprendiendo, digámoslo así, como el nivel de revelación tan grande que tenía Pedro. Pedro comprendía las dos fases en las que iba a llegar el Mesías a esta tierra, a salvarnos. La primera fase, Él llega, nos llena de dones para que nosotros lo prediquemos, pero va a haber otra fase de la venida de nuestro Señor. Y en esa fase, Él se está refiriendo, la venida del Espíritu Santo es la primera fase. La segunda fase, que es cuando Él reclama a la iglesia, es cuando van a ocurrir estas cosas. Y dice: y haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y nubes de humo. Estos ya son señales de la parucía, es decir, de la segunda venida de Cristo. Aquí el apóstol Pedro está hablando de el principio de la iglesia y el final de los tiempos, en un mismo, digámoslo así, en un mismo texto. Grande y manifiesto, y todo el que invocare el nombre del Señor se salvará. Varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús de Nazaret, varón probado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de vosotros, como vosotros mismos sabéis, a este entregado según los designios de la presencia de Dios, le alzasteis en la cruz y le disteis muerte por mano de los infieles. Pero Dios, rotas las ataduras de la muerte, le resucitó, por cuanto no era posible que fuera dominado por ella. Hay algunas traducciones que dicen acá, no muerte sino el Hades, que el Hades no pudo contra él, ¿cierto? La tuya dice el Hades. Esa expresión Hades es la misma hebrea Sheol, ¿cierto? Que en la traducción griega pues hablan de Hades, pero no es el Hades de la mitología griega, ¿no? Sino que era el término que los griegos, y como fue escrito en ese idioma, entonces ellos iban a entender. Entonces por eso ellos no conocían la palabra Sheol, los judíos sí, pero los que no la conocían. Lucas está escribiendo un libro para un tal Teófilo. Teófilo es un nombre griego, Teo, Dios, Filo, amante, pues entonces ya tiene un nombre compuesto griego, entonces sabemos que es alguien que el libro iba a ser en griego. Entonces hay algunos que critican este texto y dicen, no, es que eso está muy lleno, es que eso no tiene el idioma original, es que eso no es hebreo, entonces comienzan a desprestigiar el idioma. Pero Dios, ¿por qué le va a hablar? ¿Por qué Dios les va a querer hablar en chino? Nos va a querer hablar en chino a nosotros para que no lo entendamos. Si Dios nos da una profecía, nos la dará en español. ¿De qué nos sirve una profecía por allá en chino, una profecía, qué sé yo, en un idioma eslavo? Sí, muy bonito, pero ¿qué me estás diciendo?
Dios nos habla en nuestro lenguaje. Entonces hay muchos que desprestigian el griego simplemente porque no es el idioma arameo, ni es el hebreo, que es el idioma que Dios les dio. Pero Dios nos habla, Dios es bonito, Dios nos quiere hablar en nuestro idioma. A este entregado según los signos de la presencia de Dios. Bueno, él nos está diciendo, todo esto fue posible. Esta profecía de Joel se ha cumplido precisamente porque el ministerio de la vida posaba sobre la carne del Hijo de Dios. Y esa vida que había en Cristo, las tinieblas, el Hades o la muerte no la podían retener. Es decir, toda esa muerte, todo ese pecado, todo lo que fuera alejado de Dios no podía retener el Hades, ese lugar de los muertos no podía retener el que era la vida misma, ¿cierto? ¿Y cómo les probó a ellos que esto era real? Porque muchas señales y muchos milagros rubricaron el hecho de que Él era el Hijo de Dios, para que al que Él no creyera por la palabra, por lo menos creyese por las señales. Y la prueba culminante de su ministerio va a ser la resurrección. La prueba de que el Hades no pudo contra Él va a ser que Él está resucitado. Por lo tanto, si yo no predico un Cristo resucitado, vana es mi fe, estoy perdiendo el tiempo. No hay cristianismo, no hay nadie que diga, no, es que o que ponga en tela de juicio la resurrección, que sea un verdadero cristiano. Todo cristiano que diga, no, es que yo no sé, lo de la resurrección puede ser algo, es como ambiguo, es que eso es como una parábola, así como Jesús hablaba, no es cristiano. Que resucitó en el corazón, puede vestirse como quieran, puede ponerse lo que quieran, pero no es cristiano. Alguien que diga que Cristo no resucitó en la carne, no es cristiano, es un farsante, es un simpatizante, es un amigo de cristianos, pero no es cristiano. Por cuanto no era posible que fuera dominado por ella es quien la muerte. Pues David dice de él, aquí ya nos está hablando un salmo, ¿no? Traía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha, para que no vacile. Por esto se regocijó mi corazón y exaltó mi lengua, y hasta mi carne reposará en la esperanza. Es decir, había sido profetizado por el mismo rey David la esperanza y la expectativa mesiánica que tenían todos los judíos, estando como una expectativa de que todo esto se cumpliese, de que el Espíritu Santo llegara y todo esto pasara. Entonces él lo que le está diciendo, ustedes porque están viéndonos como si fuéramos borrachos, como si fuéramos locos, si ustedes se consideran judíos piadosos, ustedes deben saber que esto ya había sido profetizado. Si ustedes escuchaban y leían las Escrituras en el Sanedrín y en el templo, ustedes deberían saber que eso que está ocurriendo no es nada nuevo, ni es una novedad, ni es una secta, ni es una herejía. Esto es lo que se profetizó. Esto es el cumplimiento de algo que ustedes deberían saber. Dice, porque no abandonarás en el Hades mi alma, ni permitirás que tu santo experimente la corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida y me llenarás de alegría con tu presencia. Hermanos, séame permitido deciros con franqueza del patriarca David, que murió y fue sepultado. ¿Por qué creen que el apóstol Pedro está diciendo esto? ¿Por qué está diciendo que David fue sepultado? ¿Por qué está haciendo esa aclaración? ¿Por qué está haciendo esa glosa, esa salvedad? Para diferenciar a Jesús de David. Exacto. Porque la tradición judía, la tradición rabínica, asumía que este salmo era un salmo específicamente que hablaba del rey David. Pero el rey David estaba hablando del Mesías. Porque el rey David murió, el rey David vio la corrupción, pero Cristo no vio la corrupción. Por lo tanto, la esperanza no viene del rey David, sino que va a venir del Mesías. La esperanza es por el Mesías. Que venga el linaje de David, sí. Pero la esperanza no es David, sino que es Cristo. Entonces podemos resucitar por Cristo. Exacto. Y que su sepulcro se conserva entre nosotros hasta hoy. Pero siendo profeta y sabiendo lo que le había Dios jurado solemnemente, que un fruto de sus entrañas se sentaría sobre su trono, estas profecías es las que acabamos de ver en el libro de Reyes, le vio de antemano y habló de la resurrección de Cristo, que no sería abandonado en el Hades, ni vería su carne en la corrupción. A este Jesús le resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos.
exaltado a la diestra de Dios y recibida del Padre la promesa del Espíritu Santo. La de Joel, ya está aclarando. Lo derramó según vosotros veis y oís. El don de lenguas. Porque no subió, eso es un argumento a favor de que el don de lenguas es una evidencia. Sí, es una evidencia, pero el don de milagros también es una evidencia. El don de profecía también es una evidencia. Y el amor es la evidencia fundamental. Porque no subió David a los cielos, antes dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. El Señor, es decir, Rey David, reconociendo a Curios, al Señor, al grande, como a Jesús, como su Señor, que era un atributo solamente de Dios, Adonai. Hasta que ponga a tus enemigos por escabel de tus pies. Tenga pues por cierto toda la casa de Israel que Dios le ha hecho Señor y Cristo a este Jesús, a quien vosotros habéis crucificado. Si un testigo de Jehová, por ejemplo, leyera este pasaje, o un arminiano, perdón, ¿cómo es? Un adventista, sí. Te entendí, calvinista. Sí, no. Vamos a hablar de Cristo. Interpretarían este pasaje como que Jesús fue alguien que se peleó este derecho, ¿cierto? Y en cierta medida fue así. Es decir, en cierta medida el no pecar de Cristo, el no sucumbir a la tentación, le hace galardonador de esto. Es decir, él peleó como hombre estas cosas, ¿no? Él peleó como hombre y como Dios estas cosas, pasando por el filtro de ser como cada uno de nosotros, rebajándose para ser como cada uno de nosotros. Entonces algunos dicen, no, es que Cristo es una criatura, Cristo no tiene preexistencia, entonces Cristo vino a este mundo. Eso es lo que piensan los adventistas, los testigos de Jehová y otras personas. No, Cristo es una criatura, Cristo no tiene preexistencia antes de... Él no existe antes, él fue una criatura, Dios puso su espíritu sobre él y él se ganó todo eso, contando mérito que ese hombre especial nos rescató a todos. Pero él no era Dios, ni mucho menos, no. Él se ganó un título. Como el guerrero que le dicen, tome una espada, tome un escudo, rescate a la princesa y cuando la rescate ya se gana el derecho. Como si fuera algo así. Hay muchas personas que lo vieron en este momento. Ese Arrio se llama. Eso es un principio arriano, ¿cierto? Y Arrio fue condenado por hereje por el primer siglo de la cristiandad, ¿cierto? Porque estaba desviando la divinidad de Cristo, la preexistencia de Cristo, que enseñaban todos los discípulos de los apóstoles inmediatos. Cuando uno lee los textos de los primeros padres de la iglesia, todos predicaban esto. Entonces quienes están a favor de esta postura, dicen, no, es que esos primeros cristianos ya estaban muy helenizados, ya estaban más griegos que hebreos, entonces no entendían cómo era esta situación. Y lo decimos nosotros generaciones y generaciones después a los mismos que fueron educados por los apóstoles. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para decirles a la segunda generación de cristianos que ellos estaban equivocados? ¿Se están perdiendo o me siguen? Bien. Ok, vale. Hasta que ponga a tus enemigos por escabel de tus pies. Tenga pues por cierto toda la casa de Israel que Dios le ha hecho Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Es decir, Dios es quien le da la misión a Cristo. Hacer el Cristo es hacer el ungido, es hacer el Mesías. Cuando ustedes escuchen o lean la palabra Cristo, hace referencia a la misión de Jesús. Cuando nosotros decimos Jesús el Cristo, es Jesús y su misión de Cristo, su misión de Mesías. Mesías en hebreo es lo mismo que Cristo en griego. Mesías es una palabra hebrea, Cristo es una palabra griega, es lo mismo. Hace referencia a su misión. Vamos a leer el profeta Amós, capítulo 5, verso 18. Antiguo. Pero ya es casi empezando. Amós 5, 18. Y alguien que me lea el Salmo 16, del 8 al 11. Entonces, ¿qué pasajes tenemos acá? Tenemos el de Joel, capítulo 3,
que está utilizando, son profecías que está utilizando el apóstol Pedro. Son 3 profecías que está utilizando para decirles a ellos que el día de Pentecostés ya estaba anunciado y la misión del Mesías. ¿Amós qué otro nombre? 18. Amós 5:18. 5 versículo 18. Hay de los que ansían el día de Yahvé. Ajá. ¿Qué creéis que es ese día de Yahvé? Es tinieblas que no luz. Es tinieblas que no luz. Entonces, eso se está refiriendo a la venida del Mesías. El Mesías va a tener una doble misión, que es lo que él está explicando acá. Su primera misión va a ser lo que profetiza el profeta Joel. Y los ancianos tendrán sueños, los jóvenes profetizarán, los ancianos, etcétera, etcétera. Es decir, la venida del Espíritu Santo. Pero en la segunda fase de la venida de Cristo va a ser no de libertador, sino de juez. Entonces, primero Él viene para libertarnos del pecado y después viene para juzgar al mundo. Él viene con cetro, con una vara, dice el Apocalipsis. ¿Para qué? Para juzgar. Son las 2 fases, digámoslo así, de la salvación. Primero para salvar, después para juzgar. Y en ese día me dirán, Señor, Señor. Ahora eso es con la palabra de la cizaña. Exacto. Que dice que separa primero la cizaña y la ata. Exacto. Después del trigo. Y los ¿cómo es que se llaman? Los ángeles son los segadores. Ok. Sí, es la misma palabra. Que a la iglesia le va a tocar ver todo lo otro antes de... Exacto. Obviamente el juicio de la iglesia va a pasar por la cruz. Y la cruz es que Él murió por nuestros pecados. Entonces el juicio de la iglesia va a ser el juicio de la cruz, que Él ya pagó. Él ya pagó para que nosotros no sufriéramos esa penalidad. Mas el que no crea será juzgado por sus actos. Y los actos del que no cree, pues bueno. No tiene como, por obras no le da. Ok. Y eso, el que no cree, raramente tiene buenas obras. Vamos a leer Amós, ya. Entonces esa es la doble faceta de la segunda fase. Y vamos a leer el Salmo capítulo 16 del verso 8 al 11. Si quieren lo leo yo. Perfecto. Pongo siempre al Señor ante mi vista, porque a mi lado está, jamás vacilo. Por eso corazón y alma se alegran y mi cuerpo descansará seguro. Pues tú no puedes entregar mi alma a la muerte, ni dejas que tu amigo vuelva al polvo. Me mostrarás la senda de la vida, el gozo grande que es mirar tu rostro, delicias para siempre a tu derecha. Entonces lo que está aclarando el apóstol Pedro y le está aclarando a todos los judíos, ¿saben qué? Ese salmo que ustedes creían que era de David para Dios, era David profetizando la acción del Mesías. Uno sin que Pedro le explique eso, uno no lo comprendería. Pero ellos tenían la revelación y tenían las llaves del reino. ¿Ellos o él? Los apóstoles, sí, él y ellos. Él con él. Y el Miren lo que pasa después. El apóstol Pedro, de pasar de estar escondidito, ahora sale. Y con eso que dijo, ungido por el Espíritu Santo, con la señal que habían todos escuchado, hablarlos en su propio idioma, con esa señal, que aquí se está cumpliendo lo que dice el profeta Joel. Aquí se está cumpliendo. Entonces, miren lo que pasa en el verso 37. Oyéndole, se sintieron compungidos de corazón. ¿Cómo podríamos cambiar esa palabra compungido de corazón? Conmovido. como contrito. Sí, una podría ser. Sin que él lo diga. Compungidos, otra palabra. Otra palabra que encajaría muy bien acá sería arrepentidos. Ellos se arrepintieron. Verdaderamente no comprendíamos y juzgamos mal el mensaje. Lo que ellos sintieron fue arrepentimiento. En oyéndole sintieron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Ya los trataron como hermanos, ¿cierto? Ya no eran los judíos sectarios, sino que ya en verdad eran los judíos de verdad. Ya eran los judíos reales. Recuerden lo que hablábamos en todo ese seminario, que la iglesia primitiva nunca se consideró diferente al judaísmo. De hecho, la iglesia es judía. Nosotros no somos aparte de los judíos no son una cosa y los cristianos son otra. Nosotros somos judeocristianos. Y es que de hecho el nombre cristiano ni siquiera fue un nombre puesto por... Para nada, así los empezaron a llamar. Pues, sí.
Ellos simplemente sabían, se está cumpliendo lo que Dios nos dijo, y así vivían, como Dios cumple. Ellos no decían, nosotros somos cristianos, ustedes son judíos, nunca. Nunca se creyeron diferentes, nunca. Eso lo haremos en otros capítulos acá. ¿Qué hemos de hacer, hermanos? Pedro le contestó. Miren la sencillez del evangelio y de la conversión. Arrepentíos y bautizados en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados. Primero el arrepentimiento, después el bautismo. Era el método de la iglesia primitiva. Te arrepientes, reconoces que el Señor es el Señor, reconoces que tú has sido pecador, que le has sido infiel al Señor, entonces ahora sí entra y se parte de nosotros. ¿Cierto? Es la única manera. Y es que de hecho eso era una costumbre muy judía. De hecho, al convertirse al judaísmo es exactamente implicaba un bautismo. Ajá. No fue siempre, pero se empezó a ir, se empezó llevando ese lavatorio. Por eso Juan no fue algo descabellado, que le entiende, pero el bautismo no donde lo lee, no. Las oblaciones y todos esos lavatorios comenzaron a desarrollarse a tal punto en que los sacerdotes, cuando llegaba alguien que no era un gentil y se quería convertir al judaísmo, tenían un bautismo, se desnudaban todos, entraban en agua corriendo y llevaban un proceso pues como de catequesis. Y para todos porque para vosotros esta es esta promesa, y para vuestros hijos y para todos los de lejos, cuantos llamare así el Señor Dios nuestro. Pero ¿qué Pablo? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es que Pedro. Pero por ejemplo, ¿cómo se bautizaban en el nombre de Jesús? Cuando Él les dice, y cada uno de vosotros se bautice en el nombre de Jesucristo. Sí. ¿Cómo hacían eso? Era simple. Ellos iban a un lugar, ¿cierto? Los apóstoles imponían las manos, ellos pedían perdón por sus pecados, confesaban sus pecados. Generalmente recitaban lo que se llamaba al principio algo así como las fórmulas de fe, que era como las primeras estrofillas del credo, ¿cierto? Confesaban a Cristo, y una vez salían es decir, ellos decían todo esto, había un proceso de inmersión, se quedaban allí un tiempo, unos segundos, después la persona que estaba bautizando los sacaba del agua, seguía imponiendo manos sobre su cabeza, hacía una oración que se ha perdido en el tiempo, pero sabemos que es como una consagración a Cristo, y ya, eso era el bautismo. Ya después se fueron desarrollando unas fórmulas más complejas hasta irse formando lo que ahora es el credo. Porque para vosotros es esta promesa, y para vuestros hijos y para todos los de lejos, cuantos llamare así el Señor Dios nuestro. Con otras muchas palabras atestiguaba y los exhortaba diciendo: salvados de esta generación perversa. Ellos recibieron su palabra y se bautizaron, y se convirtieron aquel día unas 3,000 almas. Es decir, con esa sola manifestación 3,000 personas escucharon. ¿Cómo sería la voz de Pedro? De fuerte. Pablo, hay algo que yo escuché una vez que me pareció muy bacano, y es que los apóstoles estaban escondidos después de que crucificaron a Jesús. Pues después de que Jesús resucitó, ellos estaban como asustados, estaban como escondidos. Pero después de Pentecostés ellos ya salieron, o sea, ellos como que tomaron valor. Total. Ellos después de Pentecostés, ellos ahí sí se dedicaron a reconocer el Evangelio. Entonces fue muy teso porque como que en ese momento el poder de Dios se manifestó, no solamente en los dones, sino que además les dio a ellos ese valor para poder salir y entender. Vulgarmente lo que pasó acá es que Dios les había dado un mandado, y aquí les dieron la platica. Sí. Entonces ya se sintieron como, ahora sí. No la creían, pues. Uno después de hablar en lenguas y decir, uy, ¿qué está pasando acá? Y estar en ese éxtasis con el Señor, en ese momento de fusión del Espíritu, usted sale a comerse al mundo. Sí, porque Pedro, ahí no es el mismo Pedro que negó a los 3 veces. En lo absoluto. De hecho, aquí Pedro toma la vocería de todos. Estaban como motivados cuando... Miren lo más bonito acá. Voy a leer solo este pasaje y lo vamos a explicar. Esto, vamos a hablar mucho de historia, iglesia primitiva, vamos a volver al don de lenguas, al don de interpretación.
Y simplemente voy a leer hasta del 42 al 47. Perseveraban en oír la enseñanza de los apóstoles. ¿Quiénes? Los que se habían acabado de convertir. Y en la unión, en la fracción del pan y en la oración. En la partición del pan y en la oración. Se apoderó de todos el temor a la vista de los muchos prodigios y señales que hacían los apóstoles. Y pasaban milagros, se curaban, pasaban cosas sobrenaturales. Y todos los que creían vivían unidos, teniendo sus bienes en común, pues vendían sus posesiones y haciendas y las distribuían entre todos, según la necesidad de cada uno. Día por día, todos acordes acudían con asiduidad al templo, partían el pan en las casas y tomaban su alimento con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios en medio del general favor del pueblo. Cada día el Señor iba incorporando a los que habían de ser salvos. Vamos a explicar, este pasaje tiene mucho contenido, entonces pues ya no nos da el tiempo. Vamos a dejarlo para la próxima. No hemos salido del capítulo 2, pero ahí vamos. Vamos a dejarlo para la próxima. Ya está el 47. Es largo, sí. Sí, muy largo. Tiene mucho contenido. Padre nuestro, gracias te damos por quienes has traído, Señor, para escuchar tu palabra. Si se ha dicho aquí cosa alguna que no esté de acuerdo a tu voluntad o a tu palabra, sáquela primeramente, Señor, de quien habla y de corazón o mente de quien haya escuchado, Señor, porque nuestra voluntad y nuestro propósito es conocer cuál ha sido tu revelación, sin encapricharnos, Señor, con posiciones, con alguna cosa que hayamos podido escuchar, por muy lógica o muy argumentada que parezca. Padre, queremos que sea tu palabra la que nos hable, Señor. Y gracias porque tú tienes a tu iglesia como testigo para quien cree tener alguna revelación o ser alguien en la revelación de las Escrituras. Tú tienes a la iglesia como testigo para que sea expuesto, Señor, y para que en esa medida nosotros podamos saber qué palabra es correcta y qué palabra es incorrecta, porque es a la luz de la iglesia, es a la luz de tus hijos e hijas, en comunión y en unión, que podemos encontrar, Señor, el apoyo, porque cada uno, Señor, se necesita el uno al otro. Padre, gracias por esto, gracias por el don de la iglesia. Si hay alguien enfermo, necesitado o con deudas el día de hoy, te pedimos, Señor, una audiencia hoy, que nos escuches, y en el nombre de Cristo Jesús, Padre, alivianes cargas de tus hijos que estemos soportando hoy, Señor. Sea cual sea, Señor, la carga que cada uno llegando aquí tenga en su corazón. En el nombre de Cristo Jesús hoy establecemos un cambio radical y sobrenatural en todas nuestras vidas. Amén. David Master.